¿Quiénes estuvieron presentes u oyeron la palabra que dimos el día sábado? Sí, bien. A quienes no estuvieron les recomiendo que la puedan oír, que la puedan ver, y esta recomendación la hacemos constantemente porque necesitamos que nos actualicemos. La mejor manera de estar actualizados es con que la palabra no tengamos que reiterarla, que repetirla, aunque les soy sincero, no estamos absolutamente para nada apurados. Nosotros estamos en una velocidad, si bien estamos tratando de vivir a velocidad Dios en lo que respecta a la dispensación de la palabra, estamos a la velocidad que hoy el Señor nos ha encomendado, y es velocidad hasta que todos lleguemos. Esa es la velocidad en la cual estamos inmersos, estamos metidos. Y si nosotros podemos hacer un rebaje para ayudarte a llegar, para ayudarte a que te sea más claro, más específico, más eficaz la palabra en vos, también pedimos un esfuerzo de tu parte, y es que vos aceleres en lo que vos consideres que todavía estás ahí regulando, ¿sí? Si los que van quizás un poquitito más adelante bajamos la velocidad sabiendo que podemos ir más rápido, y los de atrás, los que están un poquito más retrasados, aumentan la velocidad, todos vamos a encontrarnos en el punto de que la medida de Cristo que está asignada como generación que tenemos que expresar, la podamos expresar claramente, la podamos expresar mejor. El tema es cuando los que vamos un poquito más adelante rebajamos y los de atrás rebajan también. Ahí ya es un problema. Por eso decirle al que estás al lado y decirle, no te hagas el piola, si podés acelerar un poquito. Necesitamos, porque el que está al lado tuyo es parte de vos también, o sea que necesitamos que acelere, porque si no, va el brazo para allá, el tobillo para atrás. Vos imaginate si yo fuera en este momento Messi, ¿sí? Me voy a parar de este lado porque Messi es zurdo. Entonces, si yo fuera Messi y tendría que patear un tiro libre, y voy a patear el tiro libre, pero el tobillo izquierdo, derecho dice, no te pares ahí, parate acá. Entonces yo quedo así para patear y se me complica, ¿o no? ¿Sí? O voy a hacer la extensión del brazo para patear y este brazo dice, no, anda para adelante. Entonces el tobillo el brazo así, queda medio deforme el asunto para patear el tiro libre. Entonces no va a ser eficaz. Miren las cosas que tengo que hacer para graficar lo que el cuerpo de Cristo es y debe ser y hacer. Por eso todo el cuerpo se sujeta a una sola cosa, que es la cabeza, que es Cristo. Pero a partir de ahí se tiene que dispensar la palabra de una manera en cada uno de nosotros para que todo el cuerpo, bien concertado, bien de manera uniforme, podamos alcanzar aquello para lo cual Dios nos puso en esta tierra como generación y nos unió como iglesia. Entonces es bueno que empecemos a trabajar en función de que podamos ser aquello que Dios diseñó. Nadie va a llegar solo. El que pretenda llegar solo, tengo una pésima noticia, no vas a poder. Nadie puede en Cristo alcanzar algo solo porque Dios dijo que es como iglesia. La plenitud no está en la soledad. Señor, ¿cómo puedo alcanzar más plenitud? Pastor, pastora, ¿cómo puedo vivir en la plenitud de Dios? Y yo te voy a decir una sola cosa que hoy vamos a desarrollar. Solamente como iglesia. No existe la plenitud alcanzada como individuo. Hay una medida que es muy ínfima cuando se quieren alcanzar las cosas de Dios o vivir las cosas que el Señor planificó individualmente. Yo a veces veo gente que dice, acá no, pero me enteré. A este no me lo banco, a esta no me la banco. Bueno, quiere decirte que a ese que no te bancás o a esa que no te bancás, los dos, el que no te bancás y la que no te bancás, están con vos en el mismo cuerpo. O sea, sería, amados, lo voy a decir en arameo, sería enfermizo que una mano diga no me banco a la otra mano. Sería irracional que un dedo diga no soporto a la uña. Tienen que, dice la Escritura, ¿podrían andar dos si no estuvieran de acuerdo?
Entonces no se puede vivir de la manera que Dios diseñó. Ahora, si vos querés ser un evangélico religioso, viví como vos quieras. Yo le estoy hablando a gente que quiere vivir según Dios, no que quiere vivir en la religión evangélica. Entonces, para vivir según Dios no se puede vivir pensando, hablando, determinando, juzgando mal a los demás. O sea, para vivir según Dios es conforme a llegar a la unidad de la fe, a un varón perfecto, entendiendo el cuerpo de Cristo. A veces las personas dicen, no, yo con tal me llevo mal, con tal otro me llevo mal. ¿En el cielo qué vas a hacer? Yo acá les digo algo personal, esto que digo es personal, ¿sí? Pero me defino. Yo soy un convencido que yo no sé si el que dice a tal o cual no me lo banco puede llegar a ser salvo. No lo sé. Porque se supone que acá estamos entrenando para lo que vamos a vivir allá. Y lo que no trabajamos acá, no lo vamos a poder trabajar allá. Entonces yo no sé si el que dice que no soporta a un hermano, la Escritura es clara, el que aborrece a su hermano, será, ¿sabés de qué lo acusa el Señor? De asesinato. O sea, no es, lo acusa de chusma, lo acusa de asesino. Entonces yo no sé si esto, amado, amada, no puede producir un obstáculo para que nuestra salvación se produzca con total plenitud. O sea, yo empezaría a mirar con un poquito más de cariño a los hermanos, si me pongo a entender esto. Y si tengo algo que resolver, lo resuelvo. Porque nunca voy a vivir la medida de Dios desde lo individual. Todo se vive desde lo corporativo. Así que si vos tenés un esposo, una esposa, un hijo, una hija, que ve que está ahí hablando de algún hermano, andá y decile, mira, a mí no me hables de nadie, vamos a ir juntos a hablar con ese hermano y vamos a solucionar el tema porque no sé si nos vamos a ir al cielo. Arrancamos livianito, cosa de poder ir. Y esto no son percepciones, esta sí no es percepción personal, es una realidad, ¿sí? El Señor es claro, cuando dos hermanos no están de acuerdo, solucionen con la iglesia los acompaña, parte de lo que hace la iglesia es acompañar en la solución entre hermanos. Pero si llega un momento que uno de los dos no quiere estar de acuerdo con el otro, el Señor fue claro, ténganlo como gentil y publicano, o sea, en pocas palabras, ese no sirve para ser parte del cuerpo. Y para ser parte del cuerpo, Dios ya lo dijo, sería una locura no vivir como Dios nos dijo que vivamos. Como Él ya habló que tenemos que vivir. O sea, Dios ya dijo que sos iglesia. ¿Por qué nos resistimos tanto a hacerlo? Es una buena pregunta para hacernos y que podríamos arrancar. Se podría llamar así la charla. Si Dios dijo que sos iglesia, ¿por qué te resistís tanto a hacerlo? Sería una muy buena conversación para poder tener. Así que si alguien, vos lo ves, la Escritura dice, enderecen lo torcido. Si vos lo ves que anda medio torcido, ayúdalo a enderezarse. Esto de ser iglesia y llevarme mal con medio mundo, amado, yo quiero decirte que esto pone en riesgo gravemente la salvación individual. Porque el que boicotea contra la iglesia está hablado, está escrito que es un enemigo de la cruz, ¿sí? Entonces, yo sé que acá no hay ninguno, pero yo te digo para que vayas y le cuentes a alguno que vos conozcas. No le pegues al cuerpo. Criticalo al pastor si querés, pero no le pegues al cuerpo. Porque si le pegás al cuerpo, lo más probable es que te lleves un bife del cuerpo. Porque Dios no está interesado en criticarse a sí mismo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Dice, Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Eso dice la verdad. La verdad dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y eso debería ser algo para tomarlo con un poquito de seriedad. Porque si Cristo está en mí, si yo soy el envase de Cristo, ¿en qué conversaciones meto a Cristo? ¿A dónde estoy llevando la gloria de Dios? Es bueno para preguntar. Yo estoy haciendo preguntas nada más. Vieron que yo soy periodista y me gusta preguntar. Si quieren, digan conmigo, verdad revelada, vidas determinantes.
Hoy vamos a hablar el episodio 2. Yo soy un convencido que nosotros no necesitamos mensajes ni predicaciones que nos resuelvan situaciones cotidianas de la vida. Si bien la palabra resuelve, no necesitamos mensajes que nos resuelvan situaciones cotidianas. Las personas a veces suelen ir a las congregaciones para oír algo que les solucione situaciones cotidianas, ¿sí? A ver cómo soluciono este problema terrenal que tengo. Pero si bien la palabra produce soluciones, no es el diseño por el cual la palabra se da a conocer para solucionar cuestiones terrenales, cuestiones de la vida cotidiana, ¿sí? Si yo no sé qué color de camisa ponerme, no tengo que orar, tengo que ver cuál me queda mejor. No sé si soy claro en ese sentido. Nosotros, para que las situaciones cotidianas de la vida no nos abrumen, no necesitamos mensajes que nos digan cómo resolver las cosas, ni que haya alguien que nos diga, bueno, vos lo que tenés que hacer es esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Para algo tenemos el Espíritu. Por ahí hay hermanos que nos pueden guiar porque están más crecidos, pero no es el fin. La palabra de Dios es dada porque se supone que yo comiendo palabra, ¿sí? Comiendo Cristo. Si para ustedes esto es un mensaje, van a comer un mensaje. Si para ustedes esto es una palabra de un predicador, van a comer la palabra de un predicador. Pero si para todos nosotros esto que vamos a estar hablando es palabra de Dios, lo que se va a producir es que nos vamos a acordar de quiénes somos en Cristo. Y cada día nos vamos a acordar más. Entonces las circunstancias terrenales no nos van a gobernar, porque vamos a recordar quiénes somos. Para eso es la palabra. La palabra es para que yo vaya recordando. A medida que como, mi mente va siendo refrescada, va siendo renovada. ¿Viste cuando tenés un calor bárbaro, que no pasa acá en Mar del Plata, pero que en algunos lugares del mundo suele pasar? Y vos agarrás esa botella de agua helada y se te produce algo acá que ¡wow! ¡Qué refresco que tengo en el pecho! Bueno, eso es lo que produce la palabra en nuestra alma. Y lo que produce en el espíritu, empieza a traernos un refresco, un renuevo, y nos vamos acordando. Si la palabra es Cristo y la recibo como Cristo, se va a producir un renuevo. Si yo recibo la palabra y solamente estoy en una posición de a ver qué tiene para decir, yo tengo un grave problema y nunca la palabra va a dar el fruto en mí por el cual fue enviado. O sea, Cristo nunca va a poder ser la realidad que dice que es en mí. ¿Estoy claro hasta acá? Bien. Entonces lo que necesitamos, y a veces las personas dicen, pero ¿por qué si la palabra y la verdad y me congrego y esto, aquello, lo otro, no resuelvo? Porque lo que necesitamos es asumir la palabra como una verdad. O sea, necesitamos asumir la palabra como la verdad revelada de Dios, dispensada en el tiempo. Necesitamos asumir la palabra como la verdad revelada de Dios, que se va dando a conocer, se va dispensando en el tiempo. Si nosotros asumimos la palabra como la verdad revelada de Dios, que se va dispensando en el tiempo, amados, esa palabra va a ser para nosotros un bocado de Cristo. Vamos a estar comiendo Cristo. Israel en el desierto, Dios le dio Cristo. Dice que los alimentó con maná. Y ellos se cansaron de comer siempre Cristo. Vos decís, ¿cómo alguien se puede cansar de comer Cristo? Ellos se cansaron de comer Cristo. Entonces le empezaron a pedir a Dios otra comida aparte del maná, aparte de Cristo. Y ahí fue cuando ellos fueron velados y nunca más pudieron ver el acceso a la tierra prometida. Porque ellos querían alimentarse con otro tipo de comida que no era la que Dios les daba. ¿Y sabés cómo llamaron ellos al maná? En vez de llamarlo Cristo, le pusieron maná. O sea, ¿qué es esto? Entonces la palabra, cuando es Cristo, es Cristo. Y si no, termino diciendo, ¿qué es esto? Eso tiene que ver con la predisposición que yo tengo hacia
la palabra de Dios. Así que la verdad, o sea, la palabra, no es dispensada, no es entregada, no es, Dios no nos da la posibilidad de oírla para solucionar problemas coyunturales. ¿Qué es un problema coyuntural? Es un problema temporal, es un problema momentáneo. Por ejemplo, un bache es un problema coyuntural de una calle, ¿sí? Un bache que acá en Argentina no hay, pero bueno, yo les explico lo que pasa en otras partes del mundo. Vieron que en algunos lugares hay baches. Bueno, ese es un problema coyuntural. Se produjo un bache en el suelo, en el asfalto. ¿Por qué? Y pueden ser 1000 cosas. Entonces, ¿qué hace la municipalidad? Va y ¿qué hace? Saca todo, levanta todo el piso y vuelve a poner el asfalto. Eso sería lo ideal, ¿o no? Así tendría que ser. ¿Pero qué hace? Tapa el bache y cobra los impuestos como si hubiera levantado el piso de todo el mundo y vuelto a poner el asfalto. ¿O no? ¿Sí? ¿Pero qué hace? Tapa el bache. Tapó, solucionó un problema coyuntural. La palabra de verdad, la verdad de Dios, lo que soluciona son cuestiones estructurales. ¿Qué es una cuestión estructural? Es por qué se produjo el bache. Se supone que el material debería haber sido un material que no haga que se hunda el asfalto y se produzca ese agujero en el medio de la calle. Yo les estoy contando a ustedes, pero acá no pasa, como les dije recién. Estoy contando algo que pasa en otras partes del mundo. Entonces, la verdad solucionó en el hombre un problema estructural y continúa dándole a conocer al hombre, haciéndole acordar que todos sus problemas estructurales, o sea, sus problemas de raíz, ya fueron solucionados en Cristo. Eso es lo que hace la verdad, que es la palabra, que es Cristo. Todo es uno en el Señor. ¿Cuál era el problema estructural del hombre? El problema estructural del hombre es que estaba muerto y esclavo. O sea, peor no podíamos estar. Presos y muertos. Ese era el problema estructural del hombre. El hombre no tenía problemas coyunturales que solucionar. A ver si Dios me da una bendición, si me manda un ángel y me habla. No, Dios sabía que el hombre tenía un problema desde el Edén estructural en su vida. ¿Cuál era el problema? ¿Y por qué el hombre antes de la cruz, antes de Cristo en la cruz, siempre tomaba malas decisiones? Yo sé que todos ustedes después de la cruz tomaron todas buenas decisiones. ¿Por qué se suelen tomar malas decisiones? Porque se está esperando que la verdad me solucione un problema coyuntural y la verdad solucionó un problema estructural. ¿Cuál es el problema estructural que solucionó la verdad? Estaba muerto y ahora fui resucitado. Era esclavo y ahora soy libre. Eso es lo que solucionó la cruz. La cruz dice, ahora tenés un nuevo hábitat de vida y tenés una nueva genética que te permite ver. Y al ver vas a tomar las decisiones que tengas que tomar para solucionar en mi nombre las cuestiones coyunturales. O sea, lo que va surgiendo va siendo solucionado por la verdad que gobierna por sobre todo. El hombre, a partir de la cruz, a través del hombre, Dios declara que ya nada puede gobernar al hombre. A partir de la cruz gritó el Señor, son libres. Ya nada los puede gobernar. Fueron descontaminados, o sea, fueron sacados de un ambiente de muerte y fueron puestos en un ambiente de resurrección y vida. Fueron sacados de un lugar contaminado y ahora están con una nueva genética, en una nueva atmósfera. En esa atmósfera ustedes pueden ver y respirar a Cristo. Eso fue un problema estructural. Nadie lo podía hacer por sí mismo. Amados, cualquiera se puede comprar una casa por sí mismo. Aunque cueste, aunque sea difícil, cualquiera puede solucionar un problema coyuntural
de habitación, puede solucionar un problema coyuntural de movilidad, puede solucionar un problema coyuntural familiar, cualquiera puede solucionar cuestiones. Ahora, nadie podía solucionar el problema estructural del hombre, nadie podía resucitar por sí mismo, nadie podía ver a Dios por sí mismo, nadie podía disfrutar y respirar la plenitud de la atmósfera Cristo por sí mismo. Para eso se necesitaba un Dios que a través de alguien que no tenía pecado, pero que se le imputaron todos los pecados de la humanidad, alguien que esté sin mancha, un cordero que esté totalmente blanco, puro, ese fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Dios solucionó a través de Cristo el problema estructural que tenía el hombre. Así que el Hijo revelado puede ser visto gracias a ese problema estructural que solucionó Dios. Nosotros podemos ver a Cristo, porque dice que el velo se corrió, el velo se rasgó, el velo se abrió, y a partir de ahí tuvimos acceso todos nosotros a ver a Cristo. Y no solo tuvimos acceso a verlo, sino a estar posicionados juntamente con Él en lugares celestiales. Todo eso ocurrió gracias a la cruz. Así que el Hijo revelado, o sea, sin velos, es toda la verdad de Dios que en nosotros solucionó el problema estructural. Y vos me podés decir, ¿y por qué no lo puedo vivir? Y porque tengo que ver cómo estoy tomando la palabra de Dios. O sea que ver a Cristo es ver la verdad. Si yo veo la verdad, creo la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, yo veo la verdad, creo la palabra, estoy viendo a Cristo, entonces me sujeto a ese Cristo. Y como dice la Escritura, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la mano de Dios? Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Sométanse a Dios, resistan al sistema de tinieblas llamado diablo y huirá. Y cuando huyen las tinieblas, ¿qué hay? Muy bien. Huyen las tinieblas, hay luz. Entonces voy a poder ver claramente las decisiones que tengo que tomar, porque las tomo con la luz de Cristo alumbrando desde adentro hacia afuera. Ya me quieren echar con ese cronómetro. Recién empiezo, 10 minutos. Así que, amados, ¿qué es la verdad? La verdad es Cristo, o sea que la verdad es la imagen a la que vamos siendo transformados. Recuerden ver la predicación del sábado y los que la vieron, vuelvan a verla, y los que no la vieron, véanla, porque tiene mucho que ver y no me puedo detener hoy en esto específicamente, pero la imagen a la que somos transformados es la imagen de la verdad. A esa imagen es la que estamos siendo transformados, o sea que nuestro proceso de transformación tiene como guía la verdad, ¿sí? Algo que sí voy a reiterar a modo de ejemplo y para meterme ya de lleno en el tema de hoy. Nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos tratar contra el pecado desde la mentira. Contra el pecado ya trató Dios. Dios ya quitó el poder de gobierno que tenía el pecado. Entonces yo me tengo que posicionar en esa verdad. Y si Dios quitó el poder de gobierno, significa que yo desde la verdad soy santo, soy perfecto. Entonces yo no puedo decir, o no debo decir, y no debo orar, oh Señor, yo que soy pecador, oh Señor, este pecado que me está gobernando. No, yo tengo que decir, Señor, yo soy santo, yo soy perfecto, estoy siendo transformado en esa santidad y en esa perfección que es Cristo. No es que yo, Fernando, lo soy, Él lo es. Y Él me transforma a mí en eso. Y cuanto yo más veo a Cristo, cuanto más declaro esa verdad en mi vida, cuanto más creo y me someto a esa verdad, voy siendo transformado en esa verdad. Pero yo la tengo que conocer. Yo no puedo decir, soy un mentiroso, aunque cometa actos de mentira. Yo soy la verdad de Dios y tengo que despojarme de las obras de mentira que habitan en mi cuerpo. ¿Entienden la diferencia?
Decir la verdad no es decir cosas ciertas. Decir la verdad es hablar Cristo. ¿Y Cristo qué dice? Santos y perfectos, sin mancha y sin arruga. Esa es mi iglesia. Pero ¿cuándo voy a empezar a creer de verdad en la verdad? Y ser transformado en esa verdad. Cuando entienda lo que vamos a tratar de continuar entendiendo, porque ya lo venimos tratando de entender, y que nos siga el Señor permitiendo acceder a la revelación de su iglesia. Porque la verdad se comprende y se vive desde la mente de Cristo, desde la mentalidad corporativa, no desde la mentalidad individual. Cuando yo soy iglesia, ya mi mente empieza a ser transformada en lo que Dios dijo que soy. Entonces empiezo a ver la realidad de Dios desde otra perspectiva, desde la perspectiva del Padre. La verdad de lo que somos, ¿desde dónde nos llama? Para ser absorbidos desde la cruz, desde el otro lado de la cruz. ¿Qué es la cruz? Bueno, iniciar el proceso de la verdad. Eso es la cruz. Ustedes ya lo tienen oído esto. ¿Y qué hace la verdad? Nos ordena para vivir plenos. Porque para vivir en plenitud, la gracia, que es la posibilidad que Dios nos da de vivir en su plenitud, no alcanza con decir que soy evangélico, vivo en iglesia, leo la Biblia, oro, y bueno, acá tanto me como un asado con los hermanos. No, amado, para vivir en plenitud yo necesito el orden de la plenitud, pues la plenitud demanda orden. Nada en Dios es, bueno, más o menos vayan viendo, abuelo pájaro, ustedes lo que tienen que hacer. No, nada en Dios es desordenado. Aún los procesos de la gracia que se va manifestando en nosotros y que nos va permitiendo ser cada día más lo que Dios dijo, aún los procesos de la verdad tienen orden, son ordenados. No, Dios no es un Dios que te llama y bueno, después vemos, vos tomate tu tiempo. No, Dios tiene tiempos y tiene orden en el proceso de transformación. Decirle a alguno que tengas ahí, esto no, decíselo, vamos a decírselo en arameo, vamos a aprender a hablar arameo. Decirle, esto no es a la Bartola, esto es con orden. Hay personas que dicen, no, yo quiero vivir la verdad. Bueno, pero es en orden. El Señor me ama. Hasta el amor de Dios tiene orden. El amor de Dios es ordenado, el amor de Dios es con procesos. Nosotros somos unos desordenados bárbaros. ¿Para qué Dios nos convoca a su iglesia y nos absorbe? Para ordenarnos según Él. Dios no dijo en Génesis 1, de tal manera amé al mundo que envié a Adán. No. Lo dijo el Señor a través de Juan, casi en el año 80 después de Cristo, que ahí se escribió la carta, pero la carta estaba reflejando algo que pasó a principios del siglo I. O fines del siglo 0, amado, que fue la cruz, ¿sí? De tal manera, pero ¿cuándo lo envió? Cuando hubo un momento para enviarlo. Cuando Dios transformó a Jesús en Cristo, en un momento determinado. Cuando dejó de ser Israel mi hijo para ser Cristo el Hijo, el unigénito de Dios, en un momento determinado de la historia. No podemos nosotros alterar el orden del amor de Dios. El amor de Dios tiene un orden, tiene un proceso de orden, y en ese proceso de orden hay procesos individuales que tenemos que atravesar para conocer con más plenitud y amplitud el amor de Dios. Dios no está interesado en primera instancia en sacarnos de problemas. Nunca Dios en primera instancia estuvo en su mente, en la mente de Cristo, sacarnos de problemas. En su mente siempre estuvo desarraigar la raíz que nos mete en todos los problemas. Por eso Dios no soluciona cuestiones coyunturales sin pensar en solucionar las estructurales. Señor, quiero un milagro. Está bien, pero ese milagro tiene que ser incluido dentro de todo un sistema estructural.
¿Cuánta gente conoce que recibió un milagro y no lo viste más en la vida? Venga por su milagro, venga por su milagro. Pero el milagro son cosas que se le ocurren a Dios, no a nosotros. Entonces Dios provoca la posibilidad de un milagro. ¿Para qué? Para que el niño, porque los niños son los que necesitan milagro. Los niños necesitan milagro, necesitan ver. Los chicos necesitan ver cosas que los atraigan. Bueno, Dios le tira algún milagrito a algún niño. ¿Pero para qué? Ahí tiene que haber un hermano mayor, un adulto que le diga, pero mirá que esto no es Dios. Acá hay un tema, te solucionó el bache. Pero para que entiendas que te solucionó la estructura de tu vida, que te hizo entrar en el bache. O hacer que el bache te gobierne. ¿Estamos claros? Y ahora, ¿cómo oro? Pido milagro, pedí lo que vos quieras. Pero entendé que entras en un proceso. Cuando yo clamo a Dios, yo quiero decirte algo. ¿Cuántos cada tanto oran? Bien. Por los alimentos, aunque sea, pero... Si vos orás, vos tenés que saber el protocolo de Dios cuando vos y yo oramos. ¿Quieren saber el protocolo de Dios? ¿Saben cuál es el protocolo de Dios? Dios te mete en un proceso. Dice el apóstol Pedro, echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¡Ay, qué lindo! Dios tiene cuidado de mí, así que le estoy orando y ya está, y la ansiedad y bla, bla, bla. Dice, sí, y los mismos padecimientos que están sufriendo todos sus hermanos alrededor del mundo, ustedes los tienen que padecer hasta. Y después que padezcan, Dios los va a afirmar, los va a perfeccionar, los va a establecer. O sea, hay un protocolo de Dios. ¡Ay, Señor, yo estoy orando y sé que vos me vas a responder! Clama a mí y te responderé. Ahora, ¿sabés cuál es mi oración? Señor, vos decís clama a mí y te responderé, pero no decís que me vas a responder lo que yo necesito. Vos decís y te mostraré cosas grandes y ocultas que vos no conocés. Entonces yo quiero ver esas, Padre, porque las de acá las conozco todas. Yo quiero ver las ocultas que yo no conozco. ¿Y sabés por qué oro así? Porque sé que las otras, Dios ya no está interesado en que yo las vea. Porque en determinado nivel de madurez, Dios quiere mostrarte las cosas grandes y ocultas que no conoces. Para nivel básico, Señor, solucioname el problema coyuntural, está buenísimo. Pero para cuando vamos caminando en el Señor, Señor, mostrame las cosas grandes y ocultas. Amado, que venga Fer y me diga, Fer, tengo unas cosas grandes y ocultas. Y digo, bueno, Fer seguramente tiene, ocultas no de pecado, sino cosas lindas, estamos hablando, ¿no? Y bueno, seguramente Fer tiene algo copado. Viene Néstor, me dice, Fer, tengo cosas grandes y ocultas. Oh, bueno, qué lindo de ser, capaz que tiene un tesoro escondido. Pero que venga Dios y te diga, tengo cosas grandes y ocultas. ¿Por qué todo eso lo relacionamos con una casa, con un auto o con que me voy de viaje a Disney? ¿Cómo podemos rebajar las cosas grandes y ocultas de Dios a la esperanza humana de adquirir cosas que le sirvan al hombre? Yo quiero lo que te sirve a vos, Señor, porque esas cosas grandes y ocultas a mí me solucionan problemas estructurales. Lo coyuntural no me gobierna nunca más. Así que, amados, no existe, sé conmigo si querés y te animás. No existe verdad sin orden. Esto es una regla que tenemos que tener en claro. No existe verdad sin orden. ¿Pero orden en qué? En la gestión de lo institucional. ¿Y eso qué fue? Las cosas grandes y ocultas. Recién aplaudieron, así que estamos hablando de las cosas grandes y ocultas. O sea, no existe verdad sin orden en la gestión institucional. ¿Y por qué te digo esto? Nosotros somos instituciones. Cada uno de nosotros es una institución. Míralo al de al lado y decí, qué carita de institución que tenés. Nosotros somos instituciones a las que el proceso de la verdad de Dios va ordenando. Cada uno es una institución que expresa o que fue diseñada para expresar a Cristo.
Y vamos siendo ordenados en esa expresión de Cristo, en una institución de expresión. O sea, cada uno de nosotros es una institución que expresa a Cristo, que está puesta en la tierra para expresar a Cristo, darlo a conocer, manifestarlo, ponele el nombre que vos quieras, pero todos nosotros, en el orden de Dios, cada institución fue puesta en esta tierra para ser ordenada en una sola institución de expresión llamada iglesia. Instituciones, decí conmigo, las instituciones y la institución. Y no estoy hablando de una institución a nivel humano, no estoy hablando de institución terrenal, no estoy hablando que está buenísimo, estemos con el fichero de culto, estemos legales en la tierra, pero no estoy hablando de eso, hablo de una institución orgánica que tiene vida, a la cual el Padre le llama cuerpo. Nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu de Dios en una sola institución llamada el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. En esa institución, las instituciones van viviendo en la plenitud del Padre. Van renunciando a su felicidad, y esto que les digo es cruz, en el estado puro, para vivir en plenitud. Porque la felicidad es individual, pero la plenitud es corporativa. Y plenitud es superior a felicidad. Y significaría que voy renunciando a la mentira que formó el mundo de mí, las circunstancias de mí, las personas que llegaron a mi vida de mí, y soy transformado en la verdad que es libre y que gobierna. Efesios 2, capítulo 19 a 22, dice en la versión NBI: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la piedra angular. Y escuchen esto, que es la parte que más necesitamos prestar atención. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y en él ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Tranquilito el Señor lo que definió de nosotros. Amados, esto es la verdad. La mentira te puede decir cualquier cosa. La mentira te puede decir, Cristo te ama y está en tu corazón. Y para eso sos salvo. No, no, amado, o por eso sos salvo. No, no. Hay un poco más. Cosas grandes y ocultas. El apóstol Pedro dice que somos piedras vivas en la edificación de la iglesia. O sea, una piedra viva es una piedra que se expande. ¿Y por qué piedra? Porque forma cimiento. Porque Él es el cimiento y nos transforma a nosotros en su cimiento a donde vayamos. Donde vayamos tenemos, si somos iglesia, si somos el cuerpo de Cristo, donde vayamos, lo que formemos tiene la posibilidad de formar cimiento. No es, hermano, haga cimiento en Cristo. No, no, hermano, si usted está siendo transformado en lo que Dios habló, usted es cimiento donde esté. Es cimiento de su familia, es cimiento de su matrimonio, es cimiento de su empresa, es cimiento, pero el cimiento no humano, sino que es Cristo, porque es un desprendimiento del cimiento original. Más que un desprendimiento, quiten desprendimiento, es una extensión del cimiento original.
Así que somos transformados. ¿En qué somos transformados? ¿Dónde se ve la cruz en nosotros? La cruz la pasó el Señor, pero nosotros hay una cruz que tenemos que pasar. Y es la cruz que cuesta. Pero Él dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga, así que no debe ser tan complicado. Si Dios dijo eso, no debe ser tan complicado. ¿Cuál es la cruz que nos cuesta? Pasar de individualistas a corporativistas. Nosotros vamos siendo transformados de individualistas a corporativos. De ser muchos a ser uno. La resistencia a eso es lo que determina la vida de Cristo. La resistencia o no a eso es lo que determinará la vida de Cristo que vivo. ¿Cómo sé si estoy viviendo en Cristo? ¿Cómo sé si estoy pasando la cruz? ¿Cómo sé si la cruz está operando en mí? Simple, si estoy definido a pasar de individualista y voy pasando a corporativo. ¿Y cómo me doy cuenta? Y bueno, empiezo a tener menos roce con los hermanos. Empiezo a tener menos roce. Y cuando le digo hermano, hablo del esposo y la esposa, no es que solamente el hermano. Y ahora vamos a ver, porque hay que definir hermano también. A veces es mejor decir amigo que hermano, pero ya lo vamos a definir, si llegamos hoy. ¿Cómo me voy llevando con los que estoy? Porque esto no se trata de que salgamos todos los días juntos. Esto se trata de ver, porque, ¿qué dijo el Señor? Si aman a los amigos, y eso no tiene ninguna virtud. El tema amen a los enemigos. Entonces, si yo siempre estoy con lo que me llevo bien, no hay ninguna virtud, no estoy siendo corporativo. Vamos a vincularnos con los que nos llevamos mal. Ahí estoy empezando. Es el canapé de la picadita de ser transformados de individuales a corporativos y empezar a vivir en la mente de Cristo y en su plenitud. Porque cuando Él fue a la cruz, murió por los enemigos de Él. Y esto que estoy diciendo, dice, de los dos pueblos hizo uno. O sea, de los que lo mataron en la cruz y de los que no tuvieron nada que ver como nosotros, hizo un solo pueblo, su pueblo. De los que lo mataron, los metió dentro de su pueblo. Todo aquel que en Él crea no se va a perder y tendrá vida eterna. O sea, todo en el que Él se someta, sea judío, sea griego, sea japonés o sea tailandés. Cualquiera va a tener acceso a Él. Él cumplió cuando dijo, amen a sus enemigos. Las personas no suelen tener problemas en que Dios existe, salvo algún ateo ahí que tiene ganas de pelear. Pero las personas no suelen tener problemas con que Dios existe. A ver, de los que están acá, ¿alguien tiene problema con decir que Dios existe? A ver, levanten la mano. Los que no tienen problema cuando no es capciosa, tengan paz, levanten tranquilo la mano. ¿Por qué siempre piensan mal de mí? Eso está mal, eso no es ser corporativo, es ser individualista. El problema de las personas en la iglesia de Tailandia es ceder al individualismo. Es pasar la cruz. Amado, esto no lo inventé yo, dice que de los muchos hizo uno. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Romanos 11 nos da una clave de todo esto. El último, hoy hablaba con un amado hermano con el que estuvimos profundizando algunas cosas. A ese sí le digo hermano, porque ahora van a ver lo que es hermano y van a decir, a ese sí. Y cuando diga quién es, no le voy a decir quién es, pero cuando diga quién es hermano se va a inflar el pecho ese, porque va a decir, pastor, estoy hablando conmigo de esto. Amados, el último versículo de Romanos 11, que es 11:36, y los primeros del 12, nos dan algunas pautas. Dice, ¿y cómo empiezo a salir? ¿Cuántos quieren vivir en la plenitud? O sea, acordate, vivir en la plenitud, en la verdad, tener la cabeza clara para pensar en este mundo que están todos locos, poder tener la capacidad de pensar. El Señor a eso le dice culto racional, que tengas la capacidad de pensar lo que Dios piensa. Ese es el culto racional, no que tu razón, es lo que Él piensa, que podamos pensar lo que Él piensa. Es una locura poder pensar lo que Dios piensa. Bueno, nosotros fuimos destinados a eso. Si vos querés eso, el paso número 1 es en Romanos 11:36. Y dice, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ahí lo cerró Pablo.
No dijo, bueno, les voy a explicar lo que significaría. Vení, hermano, yo te voy a hacer entender. Vamos a madurar. Dijo, todas las cosas que existen son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Se terminó la conversación. Y en el 12 arranca diciendo, acuérdense, ¿qué dijimos? Todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. Y Pablo dice, por lo tanto, o sea, si todas las cosas son de Él, por Él y para Él, por lo tanto, acá viene la gestión. Decí conmigo, acá viene la gestión. Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Acá nos empezamos a meter en el cuerpo de Cristo. Y ahora van a ver por qué. Pero cuando vos tenés que salir de lo individual a lo corporativo, y vos te ofreces en sacrificio. Porque me postergo para que otro sea. Y acá no es yo me postergo para que sea Sandra, yo me postergo para que todos nosotros seamos lo que Dios dijo. Ahí empieza el sacrificio vivo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. ¿Quién es bueno, agradable y perfecto? Un poquito más. Cristo. O sea que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, está describiendo a quién. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Perfecto. Entonces, si la voluntad de Dios es Cristo, Pablo viene describiendo cómo vivir en esa voluntad. Saliendo de lo individual y entrando a lo corporativo, yo vivo la voluntad de Dios y no la ando buscando. La compruebo, porque estoy... ¿Cómo la compruebo? Estoy arriba de ella, entonces voy tipo surfer. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, viene la gestión, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que le haya dado Dios. Pues así como, ustedes, ¿qué tiene que ver? Acá viene, seguimos con la gestión. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, o hay alguien que tenga un solo miembro y muchos cuerpos. Un solo cuerpo y muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Y ahí volvería yo si fuera Pablo y decía, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, esto no es discutible, amados. La verdad de Dios es absoluta o es mentira. No es discutible. ¿Cómo soluciono mi problema de pecado? Porque yo estoy con el pecado. El pecado ya está solucionado. Tu problema es que no te sometes a lo corporativo. No pasás la cruz de lo individual y te metes en lo corporativo. Pero no para solucionar el problema del pecado, para solucionar el problema estructural. ¿Por qué dice no se amolden a este siglo o a este mundo? Y porque el mundo quiere ser individualista, ¿o no? O sea, nosotros no podemos ser evangélicos y agarrar los versículos uno aislado del otro. Renueva la mente, hermano, renueva la mente. Pero pará, ¿cómo se renueva la mente? Siendo corporativo. Definiendo ser... Y ahí vas a empezar a renovar el entendimiento. Y ahí vas a empezar a orar. Y Dios te permitirá acceder a las cosas grandes y ocultas que no conoces. El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos alguna vez has escuchado esta expresión dentro de las congregaciones? Tenemos que trabajar como equipo, muchachos. ¿Cuántos han escuchado? Bueno, error. El cuerpo de Cristo no es un equipo.
El cuerpo de Cristo es un conjunto de sistemas. Un cuerpo no es un equipo. Un cuerpo es un conjunto de sistemas que funcionan a favor de la vida de ese cuerpo. Por eso nosotros no tenemos grupos, tenemos núcleos. Porque el núcleo es lo más chiquito que está dentro de la célula, lo que le da la información para que la célula funcione. O sea, no tenemos célula, tenemos núcleo, somos más profundos nosotros. Amados, los equipos se unen para tareas específicas, pero después se dispersan. Un equipo de fútbol puede salir campeón y estar concentrados 40 días para jugar un mundial, pero después cada uno se va a su casa y hace lo que quiere. Cualquier equipo adentro de una cancha puede jugar un hermoso partido y ganar miles de campeonatos, pero sus vidas en la cancha dependen uno de otro, pero sus vidas son individuales entre sí. Eso es lo que pasa en un equipo. Pero los sistemas dependen de sí mientras viva el cuerpo. ¿Y cuántos saben que el cuerpo de Cristo es eterno? Los sistemas dependen de sí. Los sistemas de Dios que forman el cuerpo dependen de sí eternamente. O sea que lo que hagamos cada uno de nosotros en lo individual está perjudicando o beneficiando al cuerpo. Y esto, mirá al de al lado y decirle esto. Esto no es para vos, esto es para mí. Porque es fácil decir, ay, si mi marido estuviera acá, ay, si mi esposa estaría escuchando esto, o está la esposa y el marido acá, sí, espero que esté escuchando. No, esto es para cada uno de los que está acá. Y si estos jóvenes que están acá, los que están allá, llegan a entender esto rápido, no van a tener todas las frustraciones que tuvimos nosotros para llegar a la vida de Dios. Pero si no lo entienden, van a tener las mismas frustraciones, aunque habiten una iglesia evangélica. Y papá, mamá, tenés la responsabilidad de explicárselo, pero antes de vivirlo, para que ellos lo vean reflejado. Y yo, con rebote. Ahora, la verdad es que el que va produciendo la transformación en esto es el Espíritu. No hay un método, no hay una doctrina que pueda producir transformación. Pero sí, si bien el Espíritu produce, esa transformación es desde un orden, como decíamos recién. El Espíritu no trabaja por su cuenta. Nos dice, tomará de lo mío y se los dará. O sea, el Espíritu nos da lo que Dios necesita que nosotros tengamos entendido. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, eso es con un orden. El cuerpo sin la ley del Espíritu de vida no funciona. Ustedes pueden encontrar ahí en Romanos 8:2 la ley del Espíritu de vida. Lo que hace funcionar al cuerpo de Cristo es la ley del Espíritu de vida, que viene hablando Pablo hasta llegar a transfórmense, renueven la mente para que puedan funcionar como cuerpo, como lo que leíamos recién. Nosotros necesitamos entender las reglas del Evangelio, las reglas del Espíritu de vida a la hora de gestionar lo que Dios dice que somos. Porque no podemos tener dudas con lo que Dios dice que somos, ahora no, que nosotros tenemos que trabajar. Y ahí es donde fallamos, porque solemos decir, no, pero el Espíritu hace todo. El Espíritu acomoda, el Espíritu transforma. Hay doctrinas que dicen, no te esfuerces, tranquilo, tranquila. Dios hará todo, Dios irá haciendo mientras vos lo único que tenés que hacer es repetir la Biblia. Y vos repetir, y te va a transformar en lo que repetís. No, amado, no funciona el Evangelio. Esos son 2 versículos agarrados de los pelos para ver si puedo tener adeptos. Porque, viste, a nadie le gusta el esfuerzo, a nadie le gusta la gestión. Entonces, no hagas nada, Dios te hará todo. Y así vamos. No, hay una gestión. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es orden, es gestión. ¿Y gestión de qué? Y gestionar para vivir como cuerpo. O sea, dice la Escritura claramente que fe sin obra es muerta. Despojaos del viejo hombre. Huí, Timoteo, de las pasiones juveniles. No le dice,
Dios te despojará del viejo hombre. La fe de Dios hará las obras. Dios te despojará del viejo hombre. No, amado, hay una gestión. Que cuando damos el paso, el Espíritu es el que toma el lugar y hace la gestión, dando la gestión que le corresponde a Él, dándonos el poder para llevar a cabo cualquier cosa que nos propongamos en el Señor. Así que necesitamos entender las reglas del Evangelio para gestionarlo, porque sin reglas no se puede operar, no se puede vivir en el orden institucional de Dios. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. ¿Quieren saber cómo funciona la ley del Espíritu de vida? ¿Quieren saber cómo funciona la gestión en el Espíritu? Para dar a conocer lo que ya dijo que Dios somos. O sea, damos a conocer lo que Dios habló que somos. Primera de Timoteo 3, 14 y 15, versión NBI, dice, Pablo le dice a Timoteo, aunque espero y pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea que no hay tal cosa como Dios te revelará cómo manejarte. Hay una instrucción clara, precisa de cómo conducirse en la iglesia. No en esto, en la iglesia. Hay instrucciones claras, específicas y precisas. Hay un protocolo. Y dentro de eso es empezar a entender para qué nos conoció Dios. Hay un para qué nos conoció Dios. Dios no nos conoció para que andé por... Oh, te conozco, listo, andá, hacé lo que vos puedas por la vida. No, hay un para qué nos conoció. Y hay un cómo operar en qué nos conoció. O sea, hay un para qué y hay un operar en ese para qué. Hay una manera de vivir en ese para qué. Entender para qué nos conoció Dios es fundamental para 4 cosas. La primera, vincularnos correctamente con Él. Si yo sé para qué me conoció Dios, yo me voy a poder vincular correctamente con Él. O sea, que mi oración va a ser eficaz. ¿Cuál es una oración eficaz? La que me permite vincularme correctamente con Dios, pero parte a partir de saber para qué me conoció. Y ustedes tienen para qué los conoció y para qué me conoció en la predicación del sábado. En pocas palabras, para que todo lo creado a través de la iglesia se someta a Cristo. Sí, esa es mi oración. Señor, este recurso que yo, hoy no tengo trabajo, Padre, pero este recurso al cual sé que tengo que acceder es para darte a conocer en todas sus formas. Es una buena oración. Número 2, entender para qué nos conoció es fundamental para vincularnos correctamente con su iglesia. O sea, para tener comunión los unos con los otros. No entiendo tal cosa, no sé hacer tal otra. Vos que estás más maduro, ayúdame. Me cuesta esto, me cuesta lo otro. Ayúdame a orar. Quiero estar atento, quiero estar despierto, quiero estar sabiendo todas las cosas de Dios. Dice, velad y orad. Eso es una orden para los individuos, pero también para lo corporativo, para la iglesia. Velad y orad. Tenemos que estar pila, se diría. Correctamente, la comunión con su iglesia. Entender para qué nos conoció y cómo operar es fundamental para vincularnos correctamente con las personas. Y acá entra el servicio, y acá entra el mentoreo. Si yo sé para qué estoy en este mundo, para qué Dios me conoció, me voy a vincular correctamente con los mentores. Me voy a vincular correctamente con los que están alrededor, con los que deben ser hermanos. Y yo voy a progresar y voy a trabajar para ser hermano. No para ser un conocido, no para ser un amigo dentro de la congregación.
o dentro de la iglesia, no para ser alguien que va. Hay gente que dice, ¡ay, no voy más! No entendió para qué lo conoció Dios. Cuando entendemos para qué nos conoció, no vamos, somos, estamos, participamos, nos reunimos a comer. Esa es la mesa del Señor. Todo lo demás es ritual. Que a veces lo podemos hacer o no, pero ¿para qué vamos a hacer un ritual si todavía no podemos entender que comemos la palabra para vincularnos y entre todos hacer una sola unidad, que es el cuerpo de Cristo? Y número 4, para no desordenarnos en una vida de gestión terrenal. O sea, yo sé para qué me conoció Dios. En lo cotidiano de la vida no me voy a desordenar porque voy a estar pendiente de trabajar en función de aquello para lo cual Dios me puso en esta tierra. Entonces, si después ustedes siguen leyendo Romanos, Pablo les dice, cada uno tiene un don, cada uno tiene una gracia, cada uno lo va a ir desarrollando, pero todo eso es a favor del cuerpo, no de lo personal. Así que una pregunta, y ya en un ratito nos vamos, sería, si nosotros tenemos que, o vamos entendiendo para qué nos conoció Dios, la pregunta que podríamos hacernos es, ¿para qué conocemos a quién conocemos? O sea, ¿para qué la conozco a Selva? ¿Para qué la conozco a Sandra? ¿Para qué lo conocí a Fernando? ¿Para qué lo conocí a Tito? Porque si voy entendiendo para qué me conoció Dios, voy a ir entendiendo para qué conozco a los que Dios conoce. No lo conozco porque sí. Amado, esto para los matrimonios, esto para la familia. No te casaste porque sí. Hablaba a días pasados con alguien y le decía, hay personas que pueden llegar a tener en algún momento una situación difícil y bueno, quizás tenga que separarse, pero hay personas que no les es permitido separarse. Y hay cosas grandes y ocultas. Conocer a alguien no es ni malo ni bueno, ¿sí? Ahora tengo que andar mirando, ¿a quién conozco? ¿A quién no conozco? No. Conocer a alguien no es ni malo ni bueno. El punto es que conocer a alguien no me desordene respecto al propósito eterno. Y acá tienen que pensar ustedes que están solteros, los que están solteras, tienen que pensar, a quien yo conozca o estoy conociendo, ¿me ordena o me desordena conforme al propósito eterno de Dios? Porque si me desordena, voy a empezar a crecer torcido y cuando quiera volver en sí, quizás sea tarde y me pierda de vivir en la plenitud del Padre. Pero no se queden solamente con los vínculos o las relaciones entre parejas. Empiecen a pensar en para qué conocés al que tenés al lado. ¿Para qué Dios te dio la oportunidad de conocernos a nosotros? La oportunidad o la pesadilla. ¿Para qué Dios te da la posibilidad de conocer a alguien? Eso lo tenemos que empezar a pensar, porque no hay malo ni bueno. El tema es que no me desordene en función de lo que Dios me mandó a hacer a la tierra. Y acá me quiero meter en un tema en los últimos 10 minutos. ¿No sería saludable llamar a cualquier persona vínculo? Yo a veces veo gente que dice vínculo eterno por acá, vínculo por allá, vínculo de acá, vínculo de acá. Amado, no es saludable llamar a cualquier persona vínculo. Primero hay que definir qué es un vínculo. Si no tengo definido qué es un vínculo, lo mejor que puedo hacer es no usar la palabra. Necesito tener en claro lo que es un vínculo para poder vivir conforme al vínculo. Decí conmigo si querés, o decirle al de al lado. Hay vínculos y hay relaciones. Es parecido, pero no es. No es lo mismo un vínculo que una relación. Porque definir un vínculo y definir una relación también nos va a permitir definir las reuniones que vamos a tener. ¿Para qué me voy a juntar con alguien?
¿Cuál es la reunión que voy a tener? Las reuniones consigo mismo, ¿no? Las oraciones con Dios. ¿Tengo un vínculo? ¿Tengo una relación con Dios? Hermano, tienes que tener una relación personal con Dios. Listo, ese es uno que piensa de esa manera. Yo quiero tener un vínculo porque quiero ser uno con Él. Porque de las relaciones se entra y se sale, de los vínculos no se sale más. Los vínculos son como la mafia. Salís muerto y no hay otra manera de salir. Si yo defino vínculos y relaciones, voy a definir mis reuniones y voy a definir qué se va a hablar en las reuniones que tenga. Se supone que si es vínculo, no me debería desordenar en lo que respecta al propósito eterno de Dios. Porque está el vínculo humano, pero yo quiero definir el vínculo según la verdad, porque para eso estamos acá. Para definir según lo humano, llamamos a un psicólogo. Pero si ustedes me dan carácter de pastor, de hecho lo hacen todos, pastor de acá, pastor de allá. Yo me llamo Fernando, vivo Fernando y me voy a morir Fernando. Pero si vos decís que soy el pastor Fernando, bueno, será que quizás tengas la intención de creer lo que estoy diciendo. Entonces me gustaría que podamos definir un vínculo según la verdad y no según lo que yo creo que puede ser un vínculo. ¿Para qué? Para no usar mal la expresión, porque todo lo que se usa mal se hace reiterativo y lo reiterativo termina siendo devaluatorio, devalúa la palabra, la pone a nivel humano. Por eso los núcleos tienen que definir qué tipo de reunión van a tener, si va a ser una reunión de vínculo o va a ser una reunión relacional. No todo es vínculo, por más que sean dentro de una congregación. Porque sabemos que todo lo devaluado pierde fuerza, pierde poder y pierde impacto. ¿Qué es un vínculo? Un vínculo es el punto de apoyo de una construcción. ¿Todos me ven ahí? Si yo me voy para acá, no sé si la cámara me ayudás, Lucas, así me puedes seguir. Acompáñame la cámara. Voy despacito, viste, como en el hombre nuclear parezco. ¿Está? ¿Estoy acá bien? ¿Sí? Esto es un vínculo, amados. ¿Estamos claros? Viene de acá y viene de acá. Son tres. ¿Estamos claros? Ese vínculo, cada vínculo sostiene la construcción. O sea, ¿qué es un vínculo en Dios? Es lo que sostiene una construcción. De eso se trata un vínculo. Es el punto de apoyo de la construcción de Dios. Un matrimonio es un vínculo cuando es un punto de apoyo en el cual Dios puede construir encima una familia. Y esa familia ingresar, dejar de ser una familia individual e ingresar dentro de la iglesia. Eso es un vínculo. Un vínculo en Cristo afirma la construcción de la iglesia. Eso es lo que hace un vínculo. Cualquier vínculo humano, bueno, ponele el nombre que vos quieras. Pero un vínculo en Cristo afirma la construcción de la iglesia. En pocas palabras, se le puede tirar la iglesia encima. Y lo va a soportar porque está diseñado para eso. Eso es un vínculo en el Señor. Y como se le puede tirar la iglesia encima, Dios no le puede tirar la iglesia encima. Ustedes me entienden el ejemplo. Dios no le puede tirar la iglesia encima a un vínculo que dice que es vínculo pero que es una relación. ¿Y cómo te das cuenta? Y cuando en algún momento eso se dispersa. Cuando en algún momento eso se rompe.
Cuando estoy pensando que, bueno, yo no sé qué hago acá, me voy a ir. Cuando estoy pensando en hablar mal del hermano, cuando me junto para hablar de otro, cuando me junto para chusmear, cuando me junto para pegarle a uno, pegarle al otro. Eso no puede ser un vínculo. Y el vínculo siempre es institucional. El vínculo lo gobierna la iglesia. Porque si no hay gobierno de la iglesia, no hay vínculo. Hay relación. ¿Y está mal tener relaciones? No. Ustedes me entienden cuando digo tener relaciones humanas, ¿sí? No está mal que yo me relacione con alguien, pero no le puedo llamar vínculo, porque cuando yo le llamo vínculo, hay todo un mundo espiritual que está oyendo lo que estoy diciendo. Una relación es una unión transitoria sin un objetivo. Yo escucho mucha gente que dice, nos casamos para servir al Señor. Y lo que menos hacen cuando están casados es servir al Señor. Sí, sirven al Señor, pero no sé a cuál. A veces no identifico bien a cuál Señor están sirviendo. Es una unión transitoria. Un vínculo es una unión que produce el Espíritu. El Espíritu dice, vengan ustedes, vamos a armar un vínculo, porque yo en este vínculo voy a poner la construcción de mi iglesia generacional en la tierra. Es el Espíritu el que convoca a hacer un vínculo, no mis ganas, no porque me cae bien Selva, voy a tener un vínculo con ella. Ni siquiera porque es mi sobrina voy a tener un vínculo con ella. Vamos a tener un vínculo si los dos amamos al mismo Dios y definimos que Dios pueda hacer lo que quiera con nosotros dos, siendo iglesia. La relación es perecedera y la elige el hombre. El vínculo es eterno y lo elige Dios. Por eso el Señor es claro cuando habla y da la analogía del matrimonio. Y dice que el matrimonio no se separe, el varón no se separe de la mujer. No está hablando en sí del matrimonio, está hablando de lo que Dios eligió para unirse. No lo rompa el hombre. Por eso cuando hay personas que en el enojo, en la bronca, en la molestia, en lo que sea, pegan portazos, se van, rompen. Amado, tienen que ver que si rompió un vínculo que generó el Señor, eso lleva tiempo, arrepentimiento y tiempo resolver esa cuestión. Por eso esto es un consejo, tómenlo como consejo, como decía el apóstol Pablo, mando yo, no el Señor, ¿sí? Aunque él sabía lo que estaba diciendo. Mando yo, no el Señor. Matrimonio, ojo con amenazarse. Me tenés podrido, nos vamos a separar. Ojo. Ojo. Porque están soltando lo que el cielo ha determinado. Están soltando en contra de lo que el cielo quizás haya determinado. Va con rebote. Eclesiastés 4:12, versión TLA, dice, una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es difícil derrotarlos. 1, 2, 3. Otra versión dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Un vínculo sostiene. Y en esto del vínculo, y acá con esto ya les prometo que son 25 minutos más, no, 10 minutos como mucho, porque es necesario meter todo esto. Amados, en esto del vínculo, tampoco es saludable decirle hermano a cualquiera. Decí conmigo, está el prójimo, está el amigo, está el conocido y está el hermano. Ah, el hermano lo puso Dios. Puede ser prójimo hasta que sea hermano. Puede ser conocido hasta que sea hermano. Puede ser amigo hasta que sea hermano. Y yo sé cuál va a ser la pregunta. Saquen la pregunta de sus mentes porque ahora la voy a responder. ¿Sí? Sáquenla porque les ocupa lugar y yo ahora la respondo. ¿Y cómo sé que es hermano? Así que sáquenla
Decile a Lalo, sacala, porque así te la pueden responder. Si no vas a estar metido con una pregunta que ya te la responden. Amados, nosotros servimos a todos. Cada uno de nosotros fue puesto por Dios en esta tierra para servir a todo el que se le cruce. Nosotros, como iglesia, servimos a todos. Obviamente presentando a Cristo, ¿no? No sé, haciendo servicio porque tengo ganas de servir a Dios. Esa también es una locura. La gente que dice, vamos a hacer cosas para servir a Dios. Pará. Somos una institución. Somos un cuerpo. Esto es corporativo. No es lo que a mí se me ocurre para servir a Dios. Es corporativo. Servicio es corporativo. Los dones tienen que sujetarse a un solo espíritu, al vínculo de la paz. Los dones tienen que estar sujetos a Cristo, no puede estar sujeto a mí, porque si no sigo siendo individual y así me van las cosas como después me van. Pero servimos a todos presentando a Cristo. Pero hermano es el que tiene decidido dar a conocer, cueste lo que cueste y pase lo que pase, la voluntad de Dios en la tierra. Ese es el hermano. ¿Cómo identificás a un hermano? El hermano sabe callarse la boca. El hermano no blasfema de las autoridades. El hermano no blasfema de los otros compañeros. Ese es hermano. El que sabe sujetar la lengua, a pesar de tener muchas cosas para decir. Ese es hermano. Mientras tanto, es solo amigo, o solo conocido, o solo prójimo. ¿Y está mal? No, puede estar en proceso de transformación. Pero si vos le llamás hermano, quedás ligado a él. Desde una posición en la cual Dios nunca te ligó. El hermano, y acá yo les doy pauta, después ustedes hagan lo que quieran, pero el hermano debe ser probado en gestión. A ver, ¿cómo gestiona la palabra el hermano? A ver si es hermano. Si no gestiona la palabra, ¿de qué hermano estamos hablando? ¿Qué dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de Dios. Me lo digo yo, lo dice el Señor. No me mire a mí, mírelo a Él. El hermano debe ser probado en gestión, debe ser probado en lealtad y debe ser probado en confiabilidad. A ver si es confiable. Nadie que hable de otro es confiable, porque cuando se pelee conmigo habla de mí. Tiene que ser probado en gestión, hay que ver si está realmente con la camiseta del Señor puesta, está trabajando en función de que el Señor se desarrolle en la tierra. Hay que ver si es individual o corporativo, hay que ver antes de llamarlo hermano. Mientras tanto, ¿cómo lo llamo? Llámalo por el nombre. No se trata de que sea bueno, de que sea inteligente, de que sea compinche, de que sea amigote. No, amado, no se trata de eso. Se trata de que sea sólido y de que sea entendido y coherente para construir la iglesia del Señor en la tierra. Ese es un hermano. Con ese vinculate y no te despegues nunca más. La iglesia no va a ser construida por personas que tengan buenas intenciones. La iglesia es edificada con base en vínculos sólidos. Las buenas intenciones solo sirven para llenar el ego y el orgullo de aquel que las tiene. Cuando yo mato en la cruz mis buenas intenciones para ver si se transforman en obras que el Espíritu quiere producir en la tierra, a partir de ese momento estoy ya visto y aclarado por Dios para ser en la tierra un hermano de alguien y un vínculo para construir la iglesia. La importancia de tener vínculos sólidos, o sea, vínculo solamente pueden producirlo los hermanos. La importancia de tener vínculos sólidos es porque la verdad es corporativa y tiene que ser depositada en ese vínculo. ¿Y por qué tienen que ser sólidos? Porque la verdad tiene un peso y tiene un tiempo para realizarse. Si no es sólido, se dobla y no puede alcanzar en el tiempo que Dios necesita aquello para lo cual fue dada esa verdad.
Por eso es hasta que todos lleguemos, porque es corporativo. Y cada uno que está en el proceso de la verdad va a aportar una medida de Cristo. Y con esto ya me voy. Amados, todos vamos a ver mejor. Y acá meto a todos. Amigo, prójimo, tío, tía, mamá. Todos vamos a ver mejor cuando todos decidamos ver lo mismo. En tanto, nosotros individualmente, cada uno define a ver lo que le parece, no vamos a ver mejor ninguno de los que está alrededor. Y acá yo me tengo que llevar de este lugar y los que están ahí en internet una responsabilidad para que vea mejor mi hermano, para que vea mejor mi esposa, para que vea mejor mi esposo, para que vea mejor mi hijo, mi hija. Yo tengo que procurar ver mejor a Cristo. Y cuando todos vemos lo mismo, todos empezamos a llegar y no nos ponemos obstáculos entre nosotros, porque cuando yo hablo con Sandra de alguien y lo perjudico, amado, le estoy poniendo un obstáculo. La Biblia es clara, ese nada sabe, está ciego, vive en una mentira que se autogestionó. Pero cuando empezamos a ver a Cristo, ¿saben lo que pasa cuando empezamos a ver a Cristo? Es tan hermoso, es tan perfecto, es tan puro, es tanto amor dispensado, que yo no me puedo creer más que nadie, porque es mi medida. Es mi medida. Entonces me doy cuenta que Él es superior a todo. Y que yo no estoy a la altura de lo que Él es, pero en su infinito amor decidió transformarme en lo que Él es. Entonces, ¿cómo no le voy a dar la posibilidad a mi hermana, aunque hoy sea prójimo, de ver lo mismo que estoy viendo yo y de ser transformado a esa imagen? Me siento tan poco, aunque Él dijo que estoy sentado en lugares celestiales juntamente con Él, pero esto es una... Me siento tan poco que hago como dijo Pablo: nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Cómo voy a tener un concepto alto si es por gracia que estoy donde estoy? Así que cuando vemos lo mismo, todos empezamos a llegar. ¿Y es llegar a qué? A construir una medida de verdad que se coma la mentira que está proliferando en este mundo. Decí conmigo si querés: somos determinantes cuando la verdad que se reveló avanza contra esa estructura de mentira llamada pecado. Amados, el pecado de este mundo fue vencido, pero cuando la iglesia avanza, lo desaloja de todo lugar donde está posicionado. Así que fuiste llamado a eso. No te conformes con menos. Estás determinado, destinado por Dios a darlo a conocer en todo lugar donde esté levantada una estructura de mentira. Yo quiero decir a los principados, a las potestades, que la iglesia está determinada a dar a conocer la verdad y que le quedan los días contados en esos lugares donde la mentira está gobernando. Nuestros hijos no tendrán que padecer. Y cuando digo nuestros hijos, estoy hablando de físicos, espirituales, los hijos de los que hoy tienen 15, 20, de los que tienen 10, no me importa la edad que tenga, pero las generaciones que vienen no tienen por qué ser gobernadas por esa mentira recalcitrante que hay en este sistema. La iglesia determinante es la iglesia que se pone de pie, que se pone los pantalones y empieza a hacer retroceder la estructura de mentira, dando a conocer las buenas obras que fueron consumadas en la cruz y nos fueron entregadas para que nosotros las extendamos en la tierra. Matrimonios, empiecen a vivir ese vínculo conforme a esta verdad y van a ver cómo no se van a desordenar. Los matrimonios que están hoy al borde de la desesperación, paz, sean problemas financieros, sean problemas de salud, sean problemas vinculares. Amados,
Todo se tiene que sujetar cuando te determinás, cuando me determino a que sea la verdad la que se dé a conocer como iglesia en la tierra. El orden de la iglesia establecido en la tierra hace retroceder la mentira. Y esa mentira que dice, yo tengo razón, yo no tengo razón, aquel tiene razón. Amados, todo se sujeta a Cristo. Yo declaro que el cuerpo físico que está padeciendo alguna enfermedad se sujeta por causa de la palabra a Cristo. Todo cuerpo humano que en este lugar está siendo gobernado por palabras que le dijeron los médicos, se sujeta al gobierno de Cristo, se sujeta al poder de Dios. Toda mente tomada y que hoy está siendo, hasta el día de hoy, porque es hasta hoy, está siendo atormentada, cegada, no puede pensar con claridad, no puede pensar con frescura. Por causa de la obediencia a la verdad, se despeja esa mente y la persona empieza a ver claramente, no cómo solucionar los problemas, sino verá a Cristo. Verás a Cristo en todo su esplendor, en toda su plenitud. Y serás transformado, transformada a su imagen. Matrimonios, familias transformadas a la imagen de Cristo. Cristo es el matrimonio. Cristo es la familia. Cristo es el todo en todos. Si todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él, significa que Él es todas las cosas. Los matrimonios empezarán a ver, no un matrimonio, van a empezar a ver Cristo. Los matrimonios y las familias no van a ver familias, van a ver Cristo. Todo será sujeto a la vida de Cristo. Él será el todo en todos, porque ya lo es, solo que en la gestión lo iremos viendo, lo iremos entendiendo y lo iremos dando a conocer. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque no habrá matrimonios en Cristo, no habrá familias en Cristo, no habrá individuos en Cristo, habrá matrimonios Cristo, habrá familias Cristo, habrá individuos Cristo y habrá congregaciones Cristo, todo llamado de una sola manera, iglesia en la tierra. Gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.